Cuando hace un año el gobierno de Javier Milei asumió el poder en Argentina, las femilocas de este país le gritaron al mundo que estaban en peligro, que necesitaban su ayuda porque estos malvados machistas, heterofacharcales y opresores iban a quitar, entre otras cosas, el Ministerio de la Mujer y reducir en políticas de género. Así lo describían hace casi un año. El 2023 ha marcado un sombrío capítulo en la historia de Argentina, con un preocupante aumento de feminicidios que arroja cifras desgarradoras. La Defensoría del Pueblo de la Nación reveló que el país sudamericano experimentó casi un feminicidio por día durante el año pasado, dejando a su paso 2 centenares de huérfanos. Este fenómeno se manifiesta en un contexto político tenso, con el presidente ultraderechista Javier Milei impulsando reformas legales controvertidas y eliminando el Ministerio de Mujeres y Diversidad de Género. El número de feminicidios durante 2023 supera incluso las impactantes cifras registradas en 2020, año marcado por la pandemia de COVID, cuando se contabilizaron 295 casos. Este aumento alarmante. Daos cuenta de que en lo que llevamos de reportaje intentan, achacar al futuro gobierno de Javier Milei la gestión de los feminicidios anteriores, de los datos del 2023, cuando Javier Milei empezó a gobernar en diciembre. Es decir, a Javier Milei y su gobierno se le podrán relacionar con los datos, en todo caso a partir de 2024, no los de 2023, pero en ningún caso están nombrando al gobierno anterior, que será el responsable de dichos datos. Ha desencadenado preocupación y cuestionamiento sobre la efectividad de las políticas gubernamentales en la prevención y combate de la violencia machista. Mientras Argentina se enfrenta a esta cruda realidad, el Congreso se ve envuelto en un debate acalorado sobre las leyes de género. El presidente Milei, bajo la premisa de que la violencia no tiene género, ha introducido cambios en la ley Micaela, una legislación que compromete al Estado a capacitar a los funcionarios sobre cuestiones de género y violencia contra las mujeres. En medio del debate legislativo, el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia. Es decir, que para esta gente es muy peligroso cuestionar unas políticas de género y políticas de igualdad que están arrojando peores datos cada año. Es que, de verdad, no les queda ninguna neurona en activo. En el mismo reportaje te están diciendo que el año 2023 ha sido el peor en datos de feminicidios, al mismo tiempo que te dicen que aquellos que cuestionan la eficacia o la nula eficacia de las políticas de igualdad actuales son unos peligrosos machistas. Señores, ¿no veis que no encaja? En este reportaje también mencionaban la ley Micaela y aquí vemos en el Ministerio de Argentina que ponía: formamos a 15.248 agentes y autoridades del Estado. Llevamos adelante más de 2.476 capacitaciones para prevenir las bios de género y promover la igualdad en ámbitos estatales, empresariales, sindicales, deportivos, medios de comunicación y hasta en el espacio exterior. Les faltó poner. Es decir, que están muy contentos porque han formado a más de 15.000 trabajadores públicos en chochocharlas. Claro que sí. Mirad, en el mundo de los negocios hay algo que se conoce como las métricas de vanidad. Es decir, cuando estás dirigiendo una empresa, cuando quieres hacer crecer tu negocio, tienes que tener en cuenta, tienes que ir midiendo algunas variables para saber si ese negocio está creciendo, si se está estancando o si está yendo a peor. Tienes que medir las variables claves de tu negocio. Pero ¿cuál suele ser el error de muchos emprendedores y empresarios? Que se centran en métricas de vanidad, es decir, métricas que pueden llamar la atención, que pueden indicar que el negocio está yendo muy bien, pero que en realidad no muestran cómo va el negocio de verdad. Por cierto, antes de seguir con el vídeo, si te interesa la geopolítica, suscríbete a mi canal secundario Informe Geopolítica, que allí estoy siguiendo toda la actualidad. Y muchas gracias por todo el apoyo, que ya hemos superado los 1000 suscriptores. Dice, las métricas vanidosas son indicadores de rendimiento que pueden parecer impresionantes a primera vista, pero que carecen de un valor sustancial. En lugar de medir el éxito real de una empresa, se centran en números que son fáciles de aumentar, pero que no necesariamente se traducen en un crecimiento significativo. Estas métricas pueden incluir cosas como, esto ya son cosas más específicas de empresas, pero ¿a qué os suena todo esto?
A mí me parece claro que estos datos de la ley Micaela hacen referencia a métricas vanidosas, es decir, un gobierno, sea el de Javier Milei, el que venga después o el que estuvo antes, puede hinchar esta cifra hasta el infinito y más allá. Pueden ser 1.500, 15.000 o 150.000 agentes, que da exactamente igual. A más chocho charlas, más se infla esta cifra, que luego pueden promocionarla por redes sociales, pero en realidad mide este dato, esta métrica, si han acabado ayudando a más o menos mujeres. En realidad no. Una métrica importante sería ver, por ejemplo, la evolución del número de feminicidios cada año. El número de mujeres reales víctimas de de género. Esa sí sería una métrica mucho más real sobre si las políticas de género están impactando o no realmente en las mujeres y su protección. Bueno, pues en Argentina ha pasado una cosa maravillosa o no se podía saber, y es que el gobierno malvado, liberal, libertario de Javier Milei ha decidido eliminar el Ministerio de la Mujer, con todos los costes asociados que tenía y lo que parecía que iba a desatar un infierno en la tierra para las pobres y desvalidas mujeres, pues ha acabado saliendo bastante bien para ella y mal para los delincuentes. Los asesinatos de mujeres se redujeron en más de un 10% durante este año. Esto, por supuesto, es producto en parte del gran trabajo de la ministra Patricia Bullrich y del ministro Cuño Libarona. Y, por supuesto, detrás de esto está la tolerancia cero con los violentos que matan, en este caso, mujeres. Hace un año atrás funcionaba el, por suerte, extinto Ministerio de la Mujer, cuyo presupuesto actualizado a hoy serían unos aproximadamente 300.000 millones de pesos, unos 300 millones de dólares, redondeando números. Sin embargo, sin ese ministerio, sin ese gasto y sin ese peso en los bolsillos del contribuyente, se lograron bajar en más de un 10% los crímenes. Así que lo cierto es que hoy a los delincuentes obviamente se los enfrenta siendo implacable en las penas y no con un ministerio que no era ni más ni menos que una fachada para crear empleo militante y para cuestiones como hablar con la E, que no hacían efectivamente a la batalla porque las mujeres no sean violentadas, asesinadas, maltratadas, etc. Javier Milei, aparte de otras cosas, y todo su gobierno, acaban de demostrar no solo algo en el ámbito económico, sino también en lo social, en el tema de las mujeres, de la contra las mujeres. Y es que han demostrado que el Ministerio de Igualdad en España o el Ministerio de la Mujer en Argentina, para lo único que sirven es para colocar carguitos que sean leales al partido político que les pone ahí. Y en todo caso, cuando hablan de problemas, son problemas imaginarios que nada tienen que ver con los problemas reales de las mujeres. Y ha demostrado además otra cosa, vaya sorpresón, dijo nadie ninguna vez al ver esta noticia, que si eres más duro con todos los delincuentes, si aumentas la seguridad general de tu país, eso va a beneficiar tanto a hombres como mujeres. Vaya, no se podía saber. No se podía saber que, por ejemplo, en El Salvador, si se aumenta la seguridad contra las maras para todo el mundo, para todo el país, eso va a beneficiar a hombres, pero también a mujeres. Pero es que en Argentina ha pasado otra cosa también curiosísima, y es que cuando se han conocido estos datos, algunas feministas, principalmente diputadas con carguitos de izquierdas, en lugar de alegrarse de que por fin hay un gobierno que se ocupa de los problemas reales de las mujeres, pues bueno, digamos que no les ha hecho demasiada gracia la noticia. Dice Mercedes: denunciamos con tal que Adorni es un mentiroso y enemigo de nuestros derechos. No son simples tal de mujeres, son feminicidios. Es decir, Mercedes, que es una diputada de izquierda socialista y orgullosamente feminista,
conoce unos datos de que las mujeres han vivido mejor bajo este nuevo gobierno libertario de Javier Milei que bajo los gobiernos anteriores socialistas, y en lugar de alegrarse porque este año han fallecido menos mujeres, porque han estado más seguras, la tipa se ofende porque Adorni, en lugar de llamar feminicidios, dice tal de mujeres. Dejando claro, Mercedes, muchas gracias, por cierto, lo que le importa a las feministas realmente, el bienestar de las mujeres que son víctimas reales. Si no las pueden instrumentalizar para su causa política, no les importan absolutamente nada. Al contrario, en lugar de alegrarse por unos buenos datos, se entristecen porque esos datos chocan frontalmente contra su discurso ideológico. Quizás con esto la población argentina, incluso muchas feministas y aliades, se dan cuenta de que no hace falta gastar 300 millones de dólares al año en chiringuitos morados, en chiringuitos de igualdad, en chiringuitos feministas, para fingir que se protege a las mujeres, que hay algo que es muchísimo más fácil y es ir frontalmente contra los delincuentes. Pero Mercedes no es un caso aislado y con esto terminamos, y es que vale la pena ver cómo tratan este tema las feministas ahora que se sabe que bajo el gobierno de Javier Milei las mujeres están más seguras. Es mayor la amenaza de femicidios en Argentina con Javier Milei en el poder. Lo que va del año ya se registraron 225 femicidios en este país. Ok, 225 este año, pero compáramelo. Si me dices que hasta el 30 de septiembre del 2024 se han producido 225 de estos casos en España, pues obviamente todos sabríamos que ha sido un aumento brutal y que algo ha pasado. Pero en Argentina, ¿cómo se compara con los años anteriores? ¿Ha aumentado? ¿Ha disminuido? ¿De verdad se ha desatado un infierno al eliminar el Ministerio de la Mujer? ¿Por qué no lo comparan? Quizás porque son buenos datos relativamente, si tenemos en cuenta el contexto. Es decir, una mujer muere cada 28 horas en manos de su agresor. Estamos en emergencia social con respecto a este tema. Desde que asumió el presidente libertario, se llevaron a cabo una serie de recortes en Argentina para conseguir déficit cero en la economía nacional. Algunos apuntaron directamente contra las políticas públicas que buscaban erradicar la violencia de género en el país, como el cierre del Ministerio de... Políticas públicas que buscaban, pero no encontraban. Lo único que hacían era quitarle impuestos a los argentinos y también a las argentinas para no mejorar en nada los datos. Las mujeres, géneros y diversidad de la nación, la reducción del 85% del personal de la Subsecretaría de Prevención de las Violencias y la reducción del 38% del personal de la línea 144 para denuncias por violencia de género a nivel nacional. Necesitamos saber con certeza. La manipulación es absolutamente brutal. Empiezan esta campañita señalándote todos los casos que tristemente han tenido lugar en el 2024, para a continuación pasar a enumerar todos los chiringuitos que se ha cargado el gobierno de Javier Milei con una musiquita acorde de fondo, intentando relacionar una cosa con la otra. Es decir, no te están mintiendo. No te están diciendo que como has eliminado el Ministerio de la Mujer, ahora los datos son peores, pero sí es el mensaje de fondo que te están dando al no contarte toda la historia. Certeza cómo el Estado argentino va a asumir sus obligaciones en materia de prevención y abordaje de la violencia por razones de género. Igual que cualquier otro tipo de violencia, dejando un país mucho más seguro tanto para hombres como para mujeres heterosexuales, LGTBI, etc. Ir a por los delincuentes para proteger a las buenas personas. Algo tan sencillo que parece que a esta gente no le entra en la cabeza. Muchas gracias por ver el vídeo, suscríbete para apoyar este proyecto y nos vemos en el próximo.